Hola amigos, soy el maestro internacional Michael Rajal y este es mi canal de YouTube para todos aquellos que sois nuevos aquí. Hoy vamos a hacer algo un poco diferente. Voy a dar el espacio del canal a mi buen amigo Carlos Martínez, que es psicólogo de la Federación Española de Ajedrez. Ya lo conocéis porque muchos de vosotros habréis visto la entrevista que le hice aquí mismo. Y a raíz de esta entrevista me enviasteis muchísimas preguntas, así que le pedí a Carlos si estaba dispuesto a mirar alguna de las preguntas, seleccionar dos o tres de ellas y hacer un vídeo para todos vosotros. En este caso va a hablar sobre la gestión de la derrota y alguna otra cosa muy interesante que vais a ver a continuación. Así que sin más, dilación, vamos con Carlos Martínez, el psicólogo de la Federación Española de Ajedrez. Muy atentos porque si sois competidores os va a ir muy bien escuchar a Carlos. Hola, muy buenas, ¿qué tal están? Mi nombre es Carlos Martínez, soy el psicólogo de la Federación Española de Ajedrez. Y bueno, hace un tiempo me realicé una entrevista a nuestro buen amigo Michael Rajal, bueno, donde estuvimos hablando durante casi una hora acerca de diferentes cuestiones acerca de la psicología aplicada al ajedrez. Eh, Después de aquella charla, después de aquella entrevista, vosotros dejasteis, algunos de los usuarios dejaron algunas preguntas en los comentarios que no habíamos podido ver hasta hace poquito. Y bueno, me he animado a través del apoyo, digamos, o del ofrecimiento de Michael, pues me he animado a responder alguna de las preguntas y hacerlo en un vídeo que espero y deseo va a ser cortito, no más de 10 minutitos, ¿vale? Había muchísimas preguntas, creo que habían cerca de 30 o 40 preguntas. Iremos respondiendo en la medida de lo posible todas las que podamos. Hay algunas que obviamente se repetían. Pero bueno, yo he seleccionado ahora dos preguntitas que me parece que son interesantes y que habían varias personas que preguntaban digamos, en esa dirección. Y entonces me ha parecido interesante responder estas dos. A medida que pase el tiempo, pues iremos respondiendo algunas otras y espero y deseo hacerlo a través pues de vídeos que me parece que es un poquito más cercano. Así que, sin más dilación, vamos a meternos ya directamente en esa primera pregunta. Bien, la primera pregunta es de Jacobo Morales y dice así: ¿cómo recuperar la confianza de un deportista, ajedrecista, cuando tiene una mala racha? Saludos desde Medellín, Colombia. Un saludo muy grande para Colombia. Medellín no he tenido el placer de estar todavía, pero estuve hace unos meses en Bogotá y me encantó realmente. La gente, la verdad que fabulosa. Bueno, este tema de la confianza es bastante recurrente en el ámbito del ajedrez. Muchas veces me preguntan acerca de esto de la confianza, de cómo se puede mejorar la confianza, cómo se puede desarrollar, qué pasa si en algún momento hemos perdido esa confianza, cómo podemos tratar de reponerla, ¿no? O de recuperarla. Bien, aquí me gustaría pasar y simplemente definir brevemente, no me voy a extender muchísimo en toda esta parte, digamos, más teórica, pero sí que definir la confianza me parece importante porque hay ocasiones en que se tiene una vaga idea acerca de la confianza, ¿no? Parece que muchas veces la confianza tiene que ver con algo más motivacional, entre comillas, ¿no? Con algo como decir yo sí puedo, y entonces si tú te dices que tú sí puedes o que tú sí que le puedes ganar a este rival o al otro, o que lo puedes lograr o estas cosas, pues parece que entonces ese jugador o bien va a recuperar la confianza o bien quiere decir que es un jugador con una autoconfianza óptima o elevada. Esto dista bastante de ser real. O sea, la confianza, básicamente, como ahí os pongo, es una creencia, ¿vale? Es la creencia de que se cuentan con los recursos personales suficientes para afrontar y superar cualquier situación que se vaya a dar. ¿De acuerdo? Entonces, en una partida, por ejemplo, momentos en los que quizá la confianza pueda decaer o pueda decrecer, hombre, si tienes varias derrotas consecutivas, obviamente aparecen las dudas, aparecen las inseguridades y posiblemente o quizá pueda aparecer una falta de confianza en un momento determinado, ¿de acuerdo? Porque seguramente no se tenga la creencia o no se crea en sí mismo, valga la redundancia, sobre que tus propios recursos o tus propias habilidades puedan afrontar o puedan hacer frente a la situación que te vas a encontrar, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importante porque fijaos que no tiene que ver con simplemente pensar uno,
que se diga, que se repita o que se escriba yo sí puedo, yo sí lo voy a lograr, yo soy el mejor, etcétera. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la capacidad de verse uno mismo, de ver cuáles son esos recursos personales, esas habilidades, esa capacidad, y a partir de ahí poder afrontar la partida de la mejor manera posible. Por ejemplo, si yo considero que mis habilidades en los finales son muy buenas, pues posiblemente si la partida tiende hacia el final, mi autoconfianza o sea, va a estar completamente intacta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahora, si yo empiezo con las dudas de a ver si voy a poder acertar, a ver si voy a poder superar esto, no sé si estoy lo suficientemente preparado para esto, etcétera, pues quizá ahí empiezan a aparecer todas estas dudas y quizá entonces sí que esa autoconfianza se vea mermada. Aquí abajo, en esta misma diapositiva, os he puesto algunas de las características principales de la confianza, que como veis, pues tiene que ver sobre todo con esas emociones positivas, unos objetivos, digamos, estimulantes, unos retos también bastante importantes, ¿no? En cuanto a esto, hay un aumento siempre de la concentración por parte de las personas óptimamente confiadas. El esfuerzo normalmente es mayor, siempre son personas que están totalmente volcadas en la partida o en la competición. Cuando aparecen problemas, cuando aparecen adversidades, no se empequeñecen, sino que todo lo contrario. Probablemente todos estos recursos personales que ellos tienen, todas esas capacidades, las ponen sobre el tablero para tratar de superar esa adversidad, ¿no? De afrontar de la mejor manera posible esta adversidad. Esto, por ejemplo, es una distinción bastante importante porque hay muchos jugadores que cuando están en un momento de confianza baja o que no son, digamos, eh, no tienen una autoconfianza óptima, lo que suelen hacer es que ante la adversidad directamente desaparecen, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pierden la concentración, comienzan los diálogos internos negativos en base a qué ha podido ocurrir, ¿vale? Y de alguna forma pues pierden el hilo, pierden la conexión con la partida y normalmente empiezan a jugar mucho peor de lo que realmente juegan, ¿vale? De su fuerza real, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, estos, tanto la definición de la confianza, que me parecía importante, como las características propias de la definición, que también me lo parecen, pues os lo quería remarcar. Y por último, este breve gráfico que siempre lo pongo en todas las charlas que doy porque me parece bastante simbólico. O sea, la confianza, si nos damos cuenta, tanto una baja confianza como una alta confianza, es decir, como una sobreconfianza, son igualmente perjudiciales para el rendimiento. Aquí, si podéis ver, en el eje de la izquierda tenemos el rendimiento, que sería entre bajo, moderado o alto. Y luego, por la otra parte, tendríamos la confianza baja, moderada o alta. Si nos damos cuenta, el rendimiento normalmente suele ser bajo, siempre cuando la confianza es o muy alta o muy baja. Eso más o menos es de lógica, porque si tú estás absolutamente confiadísimo en que a este rival, al rival que tienes delante, vas a jugar una competición y piensas que vas a ganar de cualquier manera, es decir, que el otro no te va a presentar ningún tipo de problemas, normalmente el rendimiento suele ser infinitamente peor que si juegas totalmente concentrado y totalmente conectado con la partida. Y lo mismo si tienes una confianza baja. Si tienes una confianza muy baja, pues seguramente el esfuerzo que tú vayas a hacer para esa partida o para esa competición va a ser bastante pobre. ¿De acuerdo? Entonces, lo ideal es ser lo más realista posible y por lo tanto tratar de ver cuáles son esas habilidades nuestras y tratar de ponerlas sobre el tablero con concentración, con esfuerzo y con preparación, ¿vale? La preparación para la partida. Y obviamente jamás subestimar al rival, ¿de acuerdo? Muy bien, si pasamos al siguiente punto, aquí os he preparado dos pequeñas diapositivas, perdón, porque aquí ha habido un pequeño problema con esto, ¿vale? Aquí os he preparado, perdón, dos pequeñas estrategias. Por una parte, y al hilo de lo que nos comentaba en la pregunta, ¿qué hacemos, no? Cuando ya llevamos varias derrotas, por ejemplo, consecutivas, o qué pasa si uno de los torneos o un par de torneos nos han salido mal y entonces tenemos ciertas dudas, cierta desconfianza. Yo casi siempre recomiendo esta primera, el tema de equilibrar la dificultad de las tareas, que tiene que ver sobre todo que a medida, o sea, una vez que pasa la competición,
lo que haríamos, obviamente, sería analizar y ver un poquito qué es lo que ha sucedido en todas esas partidas, cuál ha sido el nivel realmente mostrado, porque muchas veces se pierde una partida, pero no necesariamente por eso quiere decir que hemos jugado mal, ¿de acuerdo? Se han cometido errores, eso sí, y de hecho se han cometido errores que que nos han perjudicado, pero por otra parte puede ser que la partida sea más o menos o esté más o menos bien jugada, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, analizar. Y luego, sobre todo, sería en caso de que esa confianza esté mermada, jugar un poquito con la dificultad de las tareas, con rebajar la dificultad de las tareas para que podamos tener de nuevo esa sensación de éxito, ¿de acuerdo? Podría ser, por ejemplo, que se pongan tareas o se pongan problemas o situaciones o posiciones donde se va a acertar entre el 80 y el 90% de las posiciones, ¿de acuerdo? Esto, de alguna forma, a medida que se va acercando la competición, incluso yo aumentaría eso hasta el 90-95%, que suelan, si son alumnos o bien somos nosotros, que podamos, digamos, acertar, podamos afrontar de una manera exitosa las diferentes situaciones que se nos van a presentar en esos problemas, ¿de acuerdo? Esto de las tareas me parece fundamental, incluso jugar en algún momento algún torneo que tú piensas que más o menos lo puedes hacer bien, quizá un torneo de rapiditas, rápidas donde no juegan jugadores muy fuertes y piensas que vas a poder rendir a un buen nivel. Es decir, jugar un poquito con esa dificultad para ganar de nuevo confianza tras conseguir el éxito. Y por otra parte, y esto me parece bastante importante, yo esto lo trabajo bastante en mis sesiones de psicología. Entonces, realizar un pequeño listado de acciones donde se van a marcar una serie de objetivos a cumplir durante, ahí yo pongo antes, durante y después de la partida, dependiendo de qué sea lo que queremos medir, pero donde vamos a situar una serie de acciones muy concretas que el alumno, o en este caso nosotros, vamos a ir a medir después de la partida. Es decir, no vamos a medir exclusivamente la partida por el éxito o el fracaso, ¿vale? Si se me permite esta expresión. Es decir, no vamos a medirlo solo por ganar, entablar o perder, sino que lo que vamos a hacer es ver si los objetivos que nosotros nos hemos marcado para llevar a la partida los hemos cumplido. Esto es muy importante porque todos estos objetivos, si los cumplimos, nos van a hacer jugar mejor. Por ejemplo, este es un ejemplo que yo os he situado de un jugador que tuviera problemas con el apuro de tiempo, ¿vale? Se apura siempre de tiempo, consume mucho tiempo, etcétera. Y esto le lleva que al final o llega un momento donde empieza a jugar peor y entonces aquí ya pues puede pasar de todo, ¿no? Aparecen los errores y con ello muchas veces las derrotas. Bien, pues entonces, por ejemplo, una manera de abordar esto de los objetivos sería, por ejemplo, el objetivo número 1, no consumir más de 10 minutos hasta la jugada 10. Ahí, si veis, aparecen ronda 1, 2, 3 hasta la 9. Es decir, cada una de esas rondas el jugador tiene que tratar de lograr esto. Luego vamos a ver, porque a lo mejor en la 1, en la 2, en la 3 lo consigue, en la 4 es que no. Pues bueno, en la 4 será que no, ahí marcaréis un no y habrá que ver por qué es lo que ha sucedido, si es que ha vuelto otra vez a lo mejor a consumir tiempo innecesariamente o por el contrario eso está justificado. Más cosas, por ejemplo, pensar la primera jugada que desconozcan, ¿vale? Ahí incluso le podríamos poner un tiempo, porque si la jugada no es todavía crítica del todo, pues quizá se pueda emplear un poquito tiempo. Este también para un jugador que se deja llevar mucho por la intuición, por las emociones, que pierde parte del control, también puede venir bien, de ponerle este objetivo como, vale, pensar justo cuando te hacen la primera jugada que no conoces, no te dejes llevar por la primera impresión. Pero, por ejemplo, utilizar el tiempo del rival también, es decir, cuando el rival está pensando yo también lo utilizo, no levantarme, ahí pongo más de 2 veces, ¿vale? De la mesa, importante. Si tengo mis necesidades personales, pues tendrás que ir a hacer lo que tengas que hacer, pero yo hablo de esas veces donde puedes estar perfectamente sentado y tienden a levantarse. Hay muchos jugadores que pierden muchísimo tiempo en esto, ¿no? Pues le podemos poner, por ejemplo, 2 veces, 3 veces, o repasar solamente una vez las variantes. Es decir, son 5 cosas muy concretas que el jugador puede hacer y que lo que vamos a ir haciendo va a ser medirlas en cada una de las rondas, si lo ha cumplido o no lo ha cumplido. Si lo ha cumplido, obviamente se está acercando, es decir, ha cumplido con los objetivos de la partida. Luego, pues habrá ganado, habrá perdido, el resultado ya veremos y ahora luego lo enlazaré con la siguiente partida, ya veremos qué es lo que ha ocurrido. Pero
esto serviría para fortalecer su confianza. Es decir, el entrenador también en este caso, o incluso si somos nosotros mismos los que hemos hecho esta tabla, debemos estar contentos de haber cumplido con la mayoría de estos objetivos. Y de alguna forma, aunque el resultado no se diera, si nosotros vamos cumpliendo con esto, esto nos va a acercar a jugar un mejor ajedrez. ¿De acuerdo? Estas son dos estrategias que a mí me parece bastante interesantes, de fácil aplicación y que creo que os puede repercutir de manera bastante positiva en vuestro ajedrez. Vamos con la siguiente pregunta. Muy bien, en la siguiente, a ver si consigo ponerla, aquí está. Os he puesto dos, más o menos creo que están bastante relacionadas. Por una parte, nos pregunta José Manuel cómo recuperarse de perder una partida que creías ganada, pero al final perdiste por un error tuyo. Y Gerardo Salas, ¿cuál sería un enfoque correcto a la derrota? ¿Debe importarnos mucho, poco, nada antes de cómo manejarla? ¿Por qué? Porque creo que todo depende de la importancia que le demos. Bueno, muchas gracias José Manuel y Gerardo. Aquí hablan un poquito de la parte del error, de la derrota, de qué hacer justo después. Lo que dice Gerardo es interesante. Esta pregunta a mí me parece curiosa, ¿no? ¿Debe importarnos mucho, poco o nada? Realmente yo creo que eso no lo decidimos nosotros. Hay muchas veces que cuando perdemos una partida estamos muy dolidos. Muchas veces nos comentan esto de, bueno, che, pero no te lo tomes así, ¿no? Tómatelo de otra manera o haz otra cosa o ya está. Y tú por dentro estás, jo, la verdad es que estoy dolido, estoy sin ganas de hacer nada ahora mismo, sin... Sinceramente, creo que no es algo que nosotros decidamos de manera consciente. Yo me he encontrado con todo tipo de jugadores en cuanto a esto. Hay muchos jugadores, por ejemplo, que cuando pierden una partida les importa mucho y esa importancia lo que hace es que no estudien. Es decir, les duele tanto que prefieren ya o no estudiar o no revisar la partida, es decir, no la quieren atender. En cambio me he encontrado lo mismo, jugadores que les importa mucho la partida que cuando la pierden enseguida se ponen ya a revisar, a repasar qué es lo que ha ocurrido en la partida y se ponen a preparar la siguiente partida, ¿vale? Me encuentro un poquito de todo. También jugadores obviamente que no les importa mucho o nada. Si no te importa mucho o nada, fijaos que esto de la competición, yo entiendo la competición como un lugar, digamos, de crecimiento personal, no es que yo te vaya a ganar a ti de cualquier manera posible y bajo cualquier circunstancia, ¿vale? Incluso en algunos momentos tratando de hacer cosas que no son del todo legales. Yo no entiendo la competición de ahí. A mí me parece que la competición, como os digo, es un lugar de crecimiento, sobre todo de crecimiento personal, y es un lugar de respeto mutuo, tanto del rival como de uno mismo hacia el juego y hacia el rival. Por lo tanto, lo que sí que es cierto es que si yo estoy jugando una competición, queda fuera de toda dudas que una de las cosas que quiero lograr es ganar, es tener éxito. Ya os digo, no a cualquier precio, pero sí tratando de jugar mejor que el rival. Entonces, muchas ocasiones, cuando perdemos, pues ahí nos suele doler un poquito. Si no duele, bueno, no pasa nada, el tema está, ¿qué hacemos después con esto? Es decir, a lo mejor ahí falta ese pequeño motor, esa pequeña motivación que te empuje a, ay, tengo que estudiar un poquito más para seguir mejorando, ¿no? A lo mejor si te da igual en cuanto a eso, pues quizá ese motor, esa motivación, esa energía, ese esfuerzo no lo vas a poner en eso, sino que lo vas a poner en otra situación, ¿de acuerdo? Pero bueno, no tengo muy claro esto hasta qué punto nosotros, ya te digo, yo pienso que no se decide de una manera consciente, sino que simplemente aparece esa reacción, aparecen esas emociones después de la partida. Lo que sí que os voy a comentar un poquito va a ser el tema de los errores, ¿vale? Porque sería muy importante, aquí esto se me ha puesto en todo, perdón, ¿vale? Porque lo que sí que es importante es, justo cuando acaba la partida, pensar qué es lo que ha sucedido durante la partida, qué pasó durante la partida. Y para pensar en esto de qué pasó durante la partida, yo os he puesto aquí 4 cosas que a mí me parece fundamentales. Por una parte, la preparación, es decir, cuál ha sido la preparación para la partida, si ha sido la adecuada, si el tiempo dedicado a ella ha sido acorde a lo que necesitábamos, si la preparación ha funcionado o no ha funcionado, si ha habido alguna laguna, es decir, esa preparación que se ha hecho, el tiempo, la forma, si ha sido la adecuada o no. Eso ya sería bastante importante. Dos cuestiones que yo casi que las pongo ligadas, las debilidades y las fortalezas que se han dado durante la partida. Cuáles son esos errores que yo he mostrado en la partida y cuáles son también las fortalezas y las cosas positivas
mis habilidades que he puesto sobre la partida. Y por último, la psicología en general, es decir, si ha habido algunos momentos donde pues me he podido sentir inseguro en un momento determinado, he dudado, me ha faltado confianza para poder entrar aquí, la toma de decisiones, aunque sabía que era esta jugada en el último momento, la he cambiado, el tiempo que he estado empleando ha sido un tiempo eficaz, no ha sido un tiempo en el que me he ido a diálogos no sé, o a pensar en otras cosas, ¿vale? Todas estas cuestiones. Es decir, sería un poco pensar mucho más allá del resultado. Es decir, lo del resultado me da exactamente igual una vez que ha pasado la partida. Si he ganado, estupendo; si he hecho tablas, estupendo; y si he perdido, estupendo. Otra cosa es la reacción emocional a cada uno de esos tres resultados, que es totalmente distinto, ¿vale? O la sensación, digamos, emocional. Si he ganado, pues probablemente esté más alegre; si he perdido, pues probablemente esté un poquito más triste, ¿de acuerdo? Pero lejos de eso, yo lo que quiero saber es qué ha pasado en esa partida. Es decir, cuál es la información sobre mi juego que me ofrece esta partida. Y así me parece que es de la manera, digamos, más positiva que hay que trabajar las partidas en general. Aquí os estoy haciendo, digamos, una respuesta en base a los errores que nos preguntaban, ¿vale? Pero esto vale para todas las partidas, obviamente. Mirar mucho más allá del resultado, no quedaros en el resultado y dar un paso más allá. Y una vez que la partida ha finalizado, lo que vamos a hacer va a ser, esto sigue estando de la misma manera, lo que vamos a hacer es 4 cosas muy concretas también que os paso aquí. Siempre decían que si analizamos la partida justo al terminar o no la analizamos, o es mejor dejarla y cuando acabe el torneo la analizamos, etcétera. A mí me parece que cuando acaba la partida, lo ideal es que te vayas a la habitación, que te vayas a tu casa, que te vayas a un lugar, digamos, tranquilo, y pases la partida al ordenador. No hace falta analizarlo de una manera muy profunda, no hace falta poner el módulo y que esté ahí horas y horas analizando no sé qué historia, no. Simplemente hacemos un breve repaso de la partida. Incluso puedes señalar las cosas más importantes que tú has visto durante la partida, las variantes que has visto, alguna idea interesante que has visto y no te has atrevido a jugar, etcétera, ¿vale? Este tipo de cosas me parece que es importante, pero sí analizarla un poquito por encima, marcando los principales momentos que ha tenido esa partida, comentarla, obviamente. Comentarla no me refiero a poner 80 variantes, sino comentarla incluso escribiendo simplemente con palabras qué es lo que ha sucedido en los diferentes momentos de la partida, cómo te has sentido en este momento, si esta jugada la has hecho porque querías o por el contrario es que te ha dado miedo y has decidido jugar otra, si has estado más pensando en el resultado que en otra cosa. Es decir, todas las cosas que están muy frescas, que están muy disponibles, situarlas en ese comentario. Siguiente paso, fundamental, y esto me parece que es un paso más, sería conclusiones operativas. ¿A qué me refiero con esto? Esas conclusiones operativas tienen que ver con situaciones, con factores, con habilidades que tú has visto que puedes mejorar. Es decir, esta partida, ¿qué información me ofrece a mí para seguir mejorando? ¿Vale? Esa sería la base. Y ahí puedes poner 1, 2, 3, 4 cosas. Cálculo. Me parece que en el cálculo sigo fallando por lo que sea. No sé, los finales. No he entendido el final de peón. Tal. Cuanto más concreto, eso sí, podéis poner esto. Incluso esto lo podéis, si tenéis entrenador, se lo podéis preguntar a él o lo podéis trabajar con él. O de alguna forma esto ya se hará, ya lo haréis. Pero estas conclusiones operativas son fundamentales porque son las que nos van a dar pie al siguiente nivel, es decir, a poder trabajar esas limitaciones, esas debilidades y poder crecer como jugadores. Y por último, y no por ello menos importante, desconectar totalmente de la partida. Una vez que la partida ha terminado, una vez que ya he hecho este proceso, análisis, comentarios, las conclusiones, puedo cerrar esa partida ya ha terminado y me puedo ir a hacer otra cosa. Te puedes ir con los amigos, te puedes ir a ver una serie, a escuchar música, a lo que quieras. Yo ahí ya no haría nada hasta la partida siguiente, hasta la preparación. La preparación muchas veces, dependiendo de cuándo sea el torneo, o ya podemos mirarlo un poquito por la noche o podemos esperar ya al día siguiente. Pero sí que es importante que si hacéis todo esto que os he dicho, analizar, comentar las conclusiones, analizar todos los aspectos psicológicos, las debilidades, las fortalezas, la partida termina ahí. Desde la preparación, la hemos jugado,
ahora hemos visto, hemos evaluado qué es lo que ha ocurrido durante la partida se cierra y vamos a la siguiente ronda. Esto os va a ayudar muchísimo precisamente a eso, a cerrar las partidas y a poder afrontar la siguiente de la mejor manera posible. Espero que haya respondido a las dos preguntas. Creo que me he extendido bastante más de lo que pensaba, porque iba a ser un vídeo de 10 minutos, pero tengo demasiada cuerda por aquí. Y bueno, no quería despedirme. Aquí voy a hacer un poquito de publicidad que me apetece y que creo que pues, puede ser interesante, porque actualmente estoy estoy ofertando un curso, que es este curso Psicología aplicada al ajedrez, que lo que pretende, digamos, es un poquito acercar toda esta parte de la psicología desde diferentes temáticas. Ahí veis, por ejemplo, que tenéis 8 temas más todos los materiales complementarios, es decir, tocamos el tema de la concentración, de la confianza, tocamos el tema de la psicología para los entrenadores, cómo abordar los refuerzos, etcétera. Visualizaciones, hay un poquito temas para todo. Entonces, a través de estos temas lo que queremos es formar tanto a los jugadores como a los entrenadores en psicología más bien básica, ¿vale? Psicología aplicada al ajedrez, psicología deportiva básica para poder, digamos, ponerla en práctica tanto en sus clases como en sus partidas. Todas estas cuestiones que os he hablado aquí, pues en el curso obviamente están muchas desarrolladas de una manera un poquito más profunda. Además, en el curso hay que decir que es totalmente online, es decir, no hay que estar ni a una hora ni a una fecha conectado a cualquier lugar, sino que ahí hay un espacio virtual donde tú te puedes conectar y directamente accedes al material, lo descargas, hay vídeos, hay, digamos, documentos creados por mí mismo para este curso, hay artículos, digamos, de otras revistas especializadas, etcétera, ¿vale? Vídeos, un poquito de todo. Entonces tú te descargarías ese material, lo estudiarías por tu cuenta y luego sí que habría una prueba en cada uno de esos temas o una tarea, ¿vale? A desarrollar. Son tareas sencillas, tareas que se pueden hacer sin ningún tipo de problema y las pruebas más o menos también. Hay una alta tasa de aprobados, obviamente. Y bueno, hay también la posibilidad de las tutorías personalizadas. Podéis preguntarme directamente lo que queráis, si nos podemos conectar mediante Skype o bien a través del correo. Además, tanto la Federación Española de Ajedrez como la Federación Iberoamericana de Ajedrez expiden un diploma acreditativo de la actividad con todas las asignaturas que se han cursado y el nombre del título, etcétera. Y bueno, luego ya las dos últimas cosas, pues nada, empieza el día 17 de febrero y durante este mes de enero pues tenéis un 40% de descuento sobre la matrícula. Entonces ahí os voy a dejar en los comentarios, en la información del vídeo, el enlace a este curso por si os apetece, ¿de acuerdo? Y nada, por mi parte nada más, lo dicho, espero y deseo que os haya gustado este vídeo, que os haya gustado pues un poquito lo que os había preparado y que bueno, de alguna forma que lo tratéis ya de poner en práctica en vuestras partidas y que ojalá y os funcione y si podéis pues me dejáis por ahí algún comentario que estaré encantadísimo de leerlo. Un verdadero placer como siempre y espero veros muy pronto. Hasta luego, un saludo.